Ahí debería estar transmitiendo. Ahora voy a revisar porque el otro día estaba toqueteando no sé qué cosa Dale, tranqui. y después pasó que no estaba transmitiendo nada. ¿De qué cosa? Ahí está, listo, ahí ya está transmitiendo. Así que ahí también dejo esto fijado. Ah, están la mayoría sin luz. Claro. Sí, está todo caído. Uh, bueno, perdón a los que, bueno, ahora está quedando grabado, así que perdón para los que no se pudieron sumar. No fue la intención. Lo que pasa es que yo me desocupé y nada, quería aprovechar para si estaban disponibles que se sumaran, pero sí, perdón, estaba totalmente desconectado de la realidad, no sabía que había corte de luz. Recién ahora que me leí el mail de Malena, vi que están la mayoría sin luz. Bueno, a ver qué le pongo. Estamos en línea y guardo la clase en el canal. Claro, yo leí que había corte de luz y pero pensé que ya se había levantado, pero bueno, sí, con esto la verdad que se puso bastante pesado, así que... Bueno, respecto de la resolución de este ejercicio sí se puede hacer por geometría, pero la verdad que en realidad va por el lado de usar propiedades, Aldo. Ok, O ok, sea, ok, ok. propiedades de vectores sería, ¿está bien? Sí, sí, O sea, va más por ese lado digamos, por hacerlo de geometría. O sea, ¿se puede hacer sí. con geometría? Sí. Eh, a ver, igual vamos a plantear las dos alternativas. La primera es pensarlo justamente usando la condición que tienes acá, que te dicen que son perpendiculares. Si son perpendiculares, o sea, si forman un ángulo de 90 grados, entonces yo ahí directamente yo lo que puedo plantear es hacer el producto escalar Claro. del vector b por el w, perdón, menos w multiplicado por w. ¿Sí? Sí, Lo que ahí vos tenés que tener en cuenta es que, de alguna forma, fíjate que en ningún lado aparece las componentes de los vectores. Por claro. lo tanto, cuando vos haces el producto escalar de dos vectores, la multiplicación escalar de vectores se puede hacer usando las componentes. O sea, viste que cuando vos multiplicás el vector A por el vector B, decís es AX por BX más AI por BI. ¿Sí? Esta Sí, sería una forma, pero sí, para eso tengo que tener las componentes. Y hay otra manera de calcular el producto escalar que es justamente usando el módulo o la norma del primer vector por el módulo o la norma del segundo vector por el coseno del ángulo que está comprendido entre ambos vectores. O sea, imagínate que vos sí. tenés el vector A por acá, el vector B por acá, y entonces el ángulo que se forma entre ellos justamente es de 90 grados. ¿Está bien? Sí, Bancame que sí. ahí me están escribiendo. Eso por tener el chat abierto. Eh, y también acá. Ahí está. Entonces, en realidad el ejercicio está pensado para hacerlo de esa forma. ¿Sí? Claro. Para poder Sí, plantearlo sí, de esa sí. forma. Entonces, nada, acá justamente el producto escalar se puede aplicar distributiva, o sea, se puede distribuir de esta manera, entonces quedaría el vector b por el vector w menos, y acá cometen muchas veces un error que es poner el vector elevado al cuadrado. La verdad no existe el vector elevado al cuadrado. Ahí lo que tengo es el vector Claro. w multiplicado por sí mismo Volvé, volvé. escalarmente. ¿Sí? Ahora, como las componentes yo no las tengo, bueno, justamente ahí es donde de alguna manera empiezo a desarrollar esto y diciendo, bueno, el producto escalar lo puedo calcular justamente usando esta segunda definición. Entonces Claro. planteo el módulo del primer vector, o sea, la norma del primer vector, por la norma del segundo vector, por el coseno del ángulo que está convertido entre ambos vectores, que te lo dieron como dato, que es 30 Sí, grados, menos el producto escalar de dos vectores iguales que, antes de avanzar, acá sería interesante que, si bien esto no está en el libro, ¿sí? Está bueno que lo tengas presente. Cuando vos multiplicas un vector por sí mismo, te queda el vector elevado al cuadrado, la norma del vector sí, elevado al cuadrado. ¿Sí? sí. Entonces, esa propiedad es clave porque justamente esto me permite escribir la norma de W por la norma de W, ¿sí? Bueno, en realidad elevado al cuadrado, y esto igualado a cero. Y a partir de Ok. ahí, como justamente la norma W la tenés, el módulo de W lo tenés, ahí ya Sí, podés rápidamente despejar el módulo de B. claro. ¿Sí?
O sea, simplemente lo que hago es empiezo a reemplazar, me queda raíz de 3. El coseno de 30, si uno se lo acuerda, genial, es raíz de 3 sobre 2. Si no, cuando haces la cuenta de esto en la calculadora te va a dar un número redondo, un número lindo que es 1,5 o 3 medios. Sí, Acá te queda raíz de 3 elevado al cuadrado igual a 0 y bueno, nada, de ahí se despeja el módulo del vector b y terminó el ejercicio. ¿Está claro. bien? Sí, La sí, sí. cuestión es si se puede hacer gráficamente. Sí, se podría hacer gráficamente. eh, Se podría hacer gráficamente, pero para hacerlo gráficamente eh, habría que recordar cómo está ubicado el vector b menos w en función de b y w. Entonces, Claro. vamos a ponerlo como observación. Cuando vos tenés un vector b que te dijeron que forma un ángulo, como dice el problema, de 30 grados con b, y encima te dicen, acá está la clave, y encima te dicen que el ángulo que se forma entre el vector b y w, que está integrado, perdón, el vector b menos w, creo que era, ¿no? Sí, Sí, es ortogonal justamente al vector w. Entonces, cuando vos dibujás justamente ese vector, el vector b menos w, en este caso sería un vector que apunta para abajo. ¿Sí? sí. Y por eso la cuestión es por la ubicación perfecta que tenés de que acá se forma un ángulo recto de 90 grados, entonces sí se podría calcular el módulo de B de manera geométrica, sin usar el producto escalar. Ahí te entendí lo que me Claro. querías decir. Sí, ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? No, nada, podemos hacerlo. No me di cuenta que se puede hacer, porque el módulo de W lo tenemos. El claro. módulo de W es raíz de 3 y entonces, en este caso, como queremos averiguar el módulo de B, planteamos un SOHCAHTOA, como es un triángulo rectángulo, y entonces podemos plantear que el coseno, en este caso de 30 grados, es igual al cateto adyacente, que sería la medida del vector B, sobre la medida del vector W, que eso es dato, y entonces me queda rápidamente el vector B es igual a coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, por el módulo de b, que es raíz de 3. Y sí, es cierto lo que dijiste, que se puede averiguar de esta manera. Claro. Yo igual lo hice analítico. Sí, O sea, en el. Pero. pero está bueno pensarlo porque por ahí existe justamente una alternativa diferente y nada, se puede encarar de esa manera. Claro. Pasa que no sabía cómo imaginármelo. Y. Pero ponele, es en este caso nomás, que quedó un triángulo rectángulo. Ujú. O sea, por ahí en otro caso no conviene. No, en otro caso quizás podrías pensarlo también con el teorema del coseno, quizás. ¿Sí? Ah, ok. Yo me Sí, acuerdo, creo que lo habían preguntado, no me acuerdo si el lunes o el sábado, que habían comentado un ejercicio, creo que voy a inventar igual porque no me acuerdo exactamente, pero habían dado como dato el módulo de B, habían dado como dato el módulo de W, ¿sí? Eh, voy a inventar, ponerle que acá sea esto valga 5, esto valga 7, perdón, 8, y ponerle que te digan que el módulo de B menos W, ponele, valga 8, podemos poner 7. ¿Sí? A ver, estamos suponiendo, ¿no? No estamos diciendo que sea exactamente de esa forma. sí. Eh, entonces, la cuestión está en que yo acá puedo encararlo con producto escalar, ¿sí? Pero si mal no recuerdo, lo que preguntaba era el ángulo que se formaba entre el vector B y W. ¿Sí? Te preguntaba por ese ángulo. Entonces, la clave venía por el lado de representar los vectores, ponerle que el vector B está por acá, el vector, bueno, vamos a ponerlo al revés, vamos a poner que este sea W, porque lo hice más largo, vamos a suponer que este es B, en realidad no sabemos cómo están ubicados, así que lo estoy dibujando así aleatoriamente, y te dieron el vector B menos W, o sea, se dieron su módulo, y B menos W sería este vector. Alguno puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo sabes que apunta para allá? Bueno, hay un porqué, no nos vamos a meter demasiado, porque en este caso, para este ejemplo en particular, justamente, ahora igual voy a decir cómo se deduce, ¿no? En este caso en El particular, lo que paralelogramo, tenemos, ¿no? sí, en realidad tiene que ver con un paralelogramo, pero el tema del paralelogramo es para suma de vectores, y este está hablando de una resta. Claro, pero si vos en vez de trazar la línea vertical que une el origen con el extremo que se forma entre los dos,
trazás como en el medio, que era Sí, la otra diagonal, creo, esa era la resta. sí, esa sería la definición correcta, tal cual. Claro. Igual de todas formas, te voy a mostrar varias alternativas para poder entender cómo hacerlo, pero sí, esa es una alternativa. Ahora, la Ok, cuestión es que en este caso me da lo mismo si es el vector que apunta para allá, si yo lo dibujé apuntando para allá o lo apunté para allá, para acá. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que yo tengo es la medida del vector. Y la medida del vector claro. me da lo mismo si apunta para un lado o el otro, siempre y cuando sea justamente el vector opuesto. ¿Está bien? Sí, Entonces, nada, podría encararlo por ese lado, pero bueno, en este caso, ahora vamos a ver por qué apunta para allá, pero bueno, por ahora me interesa la medida. Entonces, vuelvo a repetir, el ejercicio preguntaba por el ángulo que se formaba entre los dos vectores. Bueno, ¿se puede hacer de manera analítica con el producto escalar y todo eso? Sí, se puede hacer, ¿sí? Pero el ejercicio apuntaba más bien a usar, en este caso, para este caso en particular, como está ubicado, en usar el teorema del coseno. Porque justamente fíjate que tenés las tres medidas de los vectores, o sea, tendrías las tres medidas de este triángulo que se forma ahí. Entonces, claro, como tenés las medidas, o sea, la medida de B es 5, la medida de W es 8, la medida de la resta es 7, entonces sabría cuánto vale en cada una de esas instancias, por lo tanto, podría aplicar el teorema del coseno, y el teorema del coseno dice que este lado al cuadrado, o sea, 7 al cuadrado, es igual a este lado al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más este lado al cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados, o sea, 5 por el 8, por el coseno del ángulo que está comprendido entre ambos vectores, o el ángulo que es opuesto a este lado, o sea, alfa. Nada, a partir de ahí hago un despeje y de ahí saco el valor de alfa. claro. ¿Sí? Que Sí, creo que si no me equivoco da 60, ahora lo chequeamos. Vamos a revisarlo. Ahí vamos a despejar, nos quedaría 7 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 8 al cuadrado. A eso le paso dividiendo el número menos 2 por 5 por 8, cierro paréntesis, y a ese resultado le aplico el arco coseno y ahí aparece maravillosamente 60 grados. Wow, obviamente claro. lo preparé para que diera redondo, no. No es que siempre va a pasar eso. Sí, sí, Pero bueno, en este caso está bueno pensarlo gráficamente. Ahora, respecto a lo que vos decías de cómo sabíamos que apunta para allá, sí, eso es cierto. Vamos a ponerlo como observación. Cuando uno suma vectores, gráficamente está bueno también tener presente cómo se suman, porque hay ejercicios muy pocos, pero cada 2 por 3 aparece un ejercicio donde por ahí nos dan un gráfico y en el gráfico nos están dando información. Cuando uno suma vectores, los vectores se pueden sumar gráficamente, no analíticamente, gráficamente, usando un método que se llama el método del paralelogramo, que es justamente haciendo que los vectores tengan el origen en común, y entonces se traza un paralelogramo tirando líneas paralelas a cada vector que pasa por los extremos, y donde esas líneas se cruzan, ahí se forma justamente la diagonal principal, y esa diagonal principal de ese paralelogramo es el vector suma. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer la resta y quiero hacerlo con este mismo método? Bueno, si quiero hacer la resta, entonces si yo tengo el vector A apuntando para acá, el vector B apuntando para acá, y quiero hacer la resta de A menos B, tal cual como dijiste, lo que se puede hacer es, en este caso como quiero hacer A menos B, trazaría el vector opuesto al vector B, que sería el vector que apunta para abajo, o sea, misma dirección, sentido opuesto al vector B, o sea, este sería el vector menos B, o sea, el opuesto al vector B. Y entonces, si yo quiero calcular la resta de A menos B, simplemente la resta de A menos B sería lo mismo que a sumarle el opuesto al vector B. O sea que aplicaría la regla del paralelogramo entre estos dos vectores, y al sumar justamente estos dos vectores, por el método de la regla del paralelogramo, me quedaría que esto es A más menos B. Claro, justo casualmente ese vector gráficamente, si lo hubiese dicho bien, a gráfico a escala, me daría justo este mismo vector. Este sería el vector A menos B. claro. ¿Sí? Ahora, otra vez, ¿por qué yo sé que por ahí, más allá de que acá lo acabo de mostrar, por qué yo sé que, por ejemplo, eh, cómo puedo corroborar rápidamente si el vector diferencia es el que apunta para arriba o el que apunta para abajo? Bueno, porque hay otro método para sumar vectores que se llama método de la poligonal, donde uno puede ir enganchando un vector atrás de otro. O sea, imagínense que ustedes tienen el vector U, a esto le enganchan atrás, no el método del paralelogramo, sino le enganchan el vector B,
¿sí? Entonces, si yo quiero sumar estos dos vectores, el vector suma sería el que arranca en el origen del primero y termina en el extremo del último. Es como si fuera un trencito que van enganchando los vagones uno atrás del otro. Entonces, el vector suma es el que arranca en el origen del primero y termina en el extremo del último. Incluso si yo quisiera sumar un vector más, o sea, si yo quisiera sumar el vector que yo W, se lo engancho a B, y entonces el vector suma de los tres sería el que arranca en el origen del primero y termina en el extremo del último. Eso sería el vector U más B más W. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que si volvemos acá, para entender por qué yo sabía que el vector apuntaba para allá, fíjate, ¿qué pasa si yo sumo con ese método de la poligonal, sumo el vector B, perdón, el vector W más este vector? ¿Qué pasa cuando lo sumas? Cuando sumas estos dos vectores se te cancelaría el W y te queda como resultado el vector B, que es este vector que arranca en el origen del primero y termina en el extremo del último. Por eso yo Claro, sabía que el vector apuntaba para allá. sí. ¿Está bien? Bien. Nada, si quieren podemos seguir hablando de vectores, pero ustedes van manejando la clase. ¿Ejercicio de vectores van a preguntar? Y sí, probablemente sí. ¿Qué tan complicado? La verdad no tengo idea. ¿Sí? No sé con qué tan, o sea, con qué exigencia. Pero mínimo yo diría saberse el tema del producto escalar, de la proyección de un vector sobre otro. Esas cosas mínimas tendrían que saberse. ¿Sí? Por las dudas. Eh, yo no sé si, a ver, insisto, no sé si van a tomar ejercicios complicados de proyecciones. Hay ejercicios complicados de proyecciones, pero teniendo en cuenta que vectores lo están viendo hoy, lo están viendo mañana, y no hay como mucho tiempo para practicar, no sé si va a aparecer algo medio rebuscado. ¿Sí? Esto digo porque cuando ustedes después van a la recopilación de modelos de exámenes que yo les junté, tengan en cuenta que yo recopilé de parciales y de finales, y hay algunos que son bravones, ¿sí? No son tan simples. Entonces, nada, tengan en cuenta que por ahí a veces se pueden llegar a descontrolar bastante. ¿Está bien? Eh, pero bueno, vuelvo a insistir. O sea, ¿qué tan complicado pueden llegar a tomarlos? No lo sé. No sé, puede ser que sean difíciles, pero hay ejercicios bastante duros acá. ¿Sí? Por ejemplo, este punto de acá no es complicado, pero tiene sus cosas, las proyecciones, ¿sí? Memoricen la fórmula de proyección. Acá está el que yo les decía recién. Este de acá. Que ahí hay un gráfico, ¿sí? Y de ese gráfico me están pidiendo que deduzca algo. O sea, si ustedes miran el ejercicio van a ver que dice, dado los vectores B, el punto A y el punto B, y después me dice, buscame el ángulo que está comprendido entre el vector B y el W. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, entonces ¿qué me está pidiendo? Que averigüe, por ejemplo, este ángulo de acá. Sí. Eh, ¿Y cómo hacemos para sacar ese ángulo? Bueno, la cuestión es que si uno quiere sacar ese ángulo, estaría bueno, como les mostré recién, si yo conociera la medida de todos los vectores. Si yo conozco la medida de todos los vectores sería maravilloso, porque usaría el teorema del coseno nuevamente y de ahí sacaría el ángulo. ¿Sí? Pero, Sí. pero en este caso el ejercicio va por otro lado. ¿Sí? Si bien se puede hacer algo por el estilo, va por otro lado. Fíjense en que entre el punto A y el punto B se puede armar un vector. O sea, yo teniendo un punto A que está acá y un punto B que está acá, entre esos dos puntos yo puedo armar un vector. ¿Cómo se arma un vector? Bueno, por ejemplo, si yo quisiera armar el vector que arranca en el origen del primero y termina en el extremo de B, o sea, si yo quiero armar ese vector, que lo podemos nombrar, sería el vector AB, ¿sí? Para poder conseguir el vector AB, o sea, origen en A y extremo en B, para hacer ese cálculo, la teoría nos dice que tenemos que hacer la resta del punto final, o sea, el extremo, menos el punto inicial, o sea, el origen. Hacemos la diferencia del extremo menos el origen y eso nos va a dar las componentes del vector AB. Como el extremo y el origen los conozco, ¿sí? Esto tengan en cuenta que yo estoy armando el vector, porque uno podría decir, bueno, pero no te conviene armar el vector BA. Sí, sería equivalente, pero armen uno, ahora vamos a ver para qué nos va a servir ese vector. Entonces, si yo quiero armar el vector AB, hago extremo menos origen, o sea, punto final menos punto inicial,
que obviamente hago la resta de las coordenadas, ¿no? O sea, hago la x menos la x, la y menos la y, o sea, 2, 4, que es el punto B, le resto el menos 6 menos 2, que es el punto A, y ahí hago, repito, componente a componente, o sea, 2 menos menos 6, me queda 8, 4 menos menos 2, me queda 6. Bien, y la pregunta es, y bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora es lo que yo les comentaba recién. Yo estoy viendo que gráficamente hay una cierta relación entre el vector AB, que acabo de armar, el vector W y el vector B. O sea, si me siguieron con lo que yo les comenté del método de la poligonal, ¿sí? Uno podría llegar a observar, en este caso, que existe una relación donde puedo plantear lo siguiente. Si yo al vector AB, este vector, le sumo el vector W, por el método de la poligonal, cuando engancho este vector y en el siguiente tramo engancho el otro vector, ¿sí? Como les dije recién, como si fueran carritos o un trencito uno atrás del otro, el resultado final de esa suma gráficamente coincide con el vector que arranca en el origen del primero y termina en el extremo del último. O sea, en este caso coincide justamente con el vector W. Y si se fijan, W lo tenemos. Lo que no teníamos era quién era W. O sea, me preguntaban el ángulo que se formaba entre B y W, pero no conocíamos quién era W. Y ahora, justamente, el W lo puedo calcular simplemente haciendo un despeje. Despejo de acá y digo W es igual a B, que lo conozco, menos el vector AB, y ahí ya tengo las componentes del vector W. O sea, B, ¿quién es? El vector de componentes 6, 2. ¿Sí? Siempre que les den la notación cartesiana, cámbienlo a par ordenado, porque la verdad que es bastante tediosa tenerlo así. Con el 6i, 2j, póngalo como par ordenado. Es el 6, 2. Entonces, el 6, 2 lo tengo por acá. Le resto el vector AB que acabo de sacar recién, que es el 8, 6. Hago la resta en coordenadas, primera con primera menos primera, coma, segunda menos segunda. Esto me queda menos 2, esto me queda menos 4, y ahí ya tengo las componentes del vector W. Y conociendo las componentes del vector W, ahora puedo responder lo que me estaba pidiendo el ejercicio, que era buscar el ángulo que está comprendido entre ambos vectores, entre el vector B y el W, que lo acabo de sacar. Y para sacar el ángulo que se forma entre dos vectores, vamos a usar la fórmula del producto escalar, que era producto escalar entre dos vectores es igual a la norma o el módulo del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo que está comprendido entre ambos vectores. O sea, el B multiplicado por la norma, perdón, por el W es igual a la norma o el módulo de B por el módulo o la norma de W por el coseno del ángulo que es la incógnita. Entonces, B, ¿quién es? Y B tiene componentes 6, 2. Listo. 6, 2. Punto y coma. W, ¿qué componente tiene? W tiene componente, la acabo de sacar, menos 2, menos 4. El módulo de B lo saco usando la definición de módulo o norma de un vector, que es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. El módulo de W lo saco con la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, y todo esto por el coseno de alfa. Y ahí lo único que tengo que hacer es despejar alfa, teniendo en cuenta que acá voy a tener que hacer la multiplicación escalar, y la multiplicación escalar se puede hacer primera por primera más segunda por segunda. O sea, 6 por menos 4 más 2 por menos 2. Acá me queda raíz de 36 más 4, queda 40. Acá me queda raíz de 4 más 16, me queda 20. Y ahí lo único que tengo que hacer es despejar alfa, donde esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Acá yo resuelvo, esto me quedaría menos 24, menos 4 me queda menos 28, dividido raíz de 40, raíz de 20, que pasarían estos dos números dividiendo, y finalmente me queda arco coseno de menos 28 sobre raíz de 40 por raíz de 20, y sería el ángulo alfa. Y ahí ya tengo la respuesta del problema. Raíz de 20, bueno, nada mismo, raíz de 40 por raíz de 20, y eso me queda 171,87.
Obviamente no coincide para nada el gráfico, pero bueno, Una consulta, Gaby. sí. Eh, Cuando vos haces la suma, creo que era la poligonal, dijiste. El método de la AB, poligonal, sí. sí. Entonces, AB más sería el vector W, Sí. sería Es menos igual, no, B porque es está en igual. el sentido opuesto, es igual a cero. Y después paso la B. No, 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 fíjate qué es lo que hice. Yo dije, si vos sumás este vector Sí, más este vector, la suma de esos vectores por el método de la poligonal, ¿qué te da? El vector que arranca en el origen del primero y sí, termina en el extremo del último, sí. que es B. Y ¿No si ves B? tuviera sentido opuesto, si B estuviera Para el en otro A, lado, claro, así. sí. Bueno, ¿qué pasaría si sumo el primer vector con el segundo con el tercero? ¿A qué sería igual? ¿A cero? Exacto, al vector nulo. Ok, Porque ok, fíjate que sí, arrancaste en un punto y terminaste en el mismo punto. claro. Ok, ok, ok. Sí, sí, ¿Está bien? Pero sí, si no, está bien lo que decías. O sea, podría haber puesto que es igual a menos B. claro. Ok, Igual de todas formas, este ejercicio, eh, a ver, no es complicado, pero digo, es medio... O sea, si no sabías esta relación, eh, esto de la relación que había entre vectores, era como que era medio difícil sacarlo. ¿Sí? claro. Pero bueno, yo no sé si tan complicado así puede llegar a aparecer en el parcial. Eh, o sí, capaz que... Yo siempre digo, a veces tengo mi duda si no es que el coordinador está escuchando y dice, ah, bueno, dice que no va a aparecer, ahora le voy a poner un ejercicio. Claro, nunca sabes. Nunca se sabe, nunca se sabe quién está escuchando, tampoco. Debe ser alguno con una cuenta falsa. ¿Pasa? Hola, una Sí, consulta. decime. Yo te mandé un ejercicio en el mail, puede ser. No sé si te llegó. Creo que no. Fíjate si te rebotó, porque en la carpeta de spam tampoco está. Ok, me fijo. Hola Gaby, buenas ¿Cómo va? tardes. ¿Todo bien? Bien, yo te mandé dos ejercicios de segundo parcial. Sí. Quería ver si me puedes dar una mano de cómo encarar estos ejercicios. Igual ten en cuenta que son de finales, ¿no? Vamos, No, no, vamos. son de segundo parcial, Gaby. ¿Segundo parcial? Sí, Ah, ahí te paso. violentones, entonces. No, Sí, no, o sí. sea, yo por el tema de cómo está planteado el ejercicio, nada más. Eh, a ver. El ejercicio 3 se tomó en el 2020, segundo Sí, parcial. eso te iba a decir. Me parecían que eran viejones. O sea, Ok, tengan en cuenta que ese fue el primer año que estaba a cargo el coordinador. Y entonces, bueno, ok. nada, podía pasar cosas raras. ¿Sí? O sea, sí, ahora que lo decís, sí, no me parecían recientes. Bueno, a Ujú. ver. Dice, dadas las funciones, ya te dan la función f, te dan la función g, las fórmulas, y te piden determinar la función compuesta y su dominio. ¿Está bien? Bueno, a Sí, ver, vamos por partes. Primero me pide que arme la función compuesta. sí. ¿Está? Bueno, supuestamente para vos poder armar la función compuesta, ¿sí? Para poder armar, vamos a aclararlo porque hay algunos profes que exigen hacer esto. ¿Sí? El otro día estaba hablando con una profe que yo le dije, bueno, no, yo les digo a los chicos que hagan la composición y después saquen el dominio. ¿Sí? Ok. Eh, Se reenojó conmigo, le digo, pero no es más fácil hacer eso. Me dijo, no, porque tienen que hacer las condiciones de existencia, porque si no hacen las condiciones de existencia yo se los voy a poner mal. Bueno, digo, pero no es tan así. Entonces me dijo, no, 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 decirles que hay que hacer las condiciones de existencia. A ver, vamos a poner la cámara, para que me vean la cara. Eh, Da igual, no, que no joda. ¿Sí? Así de simple, da lo mismo. Porque si vos decís, no, tenés que restringir. A ver, si el ejercicio, yo les digo esto, si el ejercicio de alguna manera dice, realice las restricciones necesarias para que se Claro, pueda realizar la composición, ahí yo prestaría atención a eso que me dijo. claro. Pero si usted se fija en la lectura del ejercicio, dice, haceme la función compuesta y después dame el dominio. Mm, bien. ¿Está bien? Sí. Igual ahora yo voy a poner qué es lo que algunos profesores te dicen que tenés que poner. Ujú. Bien, pero vuelvo a repetir. La verdad que yo me preocuparía por hacer o establecer las condiciones de a ver si la función existe, si el ejercicio me lo remarca. Como pasó, no me acuerdo si el lunes o el sábado, que había un Ajá. ejercicio que habíamos hablado de la inversa, que el ejercicio decía, realice las modificaciones necesarias para que la función tenga inversa. Pero lo aclaraba, ¿sí?
Ahora, cuando en un ejercicio no me hacen esa aclaración, me dicen, haga la función inversa, obtenga la función inversa, pero no me preguntan o no me Claro. dicen, analizá si la función inversa existe, fíjate si la función es biyectiva, hacé la inversa. Claro, mira, de lo que yo estuve estudiando, sí, la mayoría dice hacer la composición, nunca te pide la restricción. Y bueno, Exacto, yo hacía la restricción por hacer, no sé, quizás lo tenía memorizado, pero bueno, ya yo lo aplicaba, por exacto. si acaso. Ahora, ¿cuál es la restricción de la cual estamos hablando? Por si alguno se entera ahora. A ver, insisto, esto tómenlo si su docente hizo mucho hincapié en esto, ¿sí? Claro, O sea, sí, no voy a decir con quién estuvo hablando, pero si hizo mucho hincapié en esto es porque esa docente les va a exigir, porque por algo lo dijo, ujú, que establezcan las condiciones para ver si se puede hacer la composición. En el caso de la función gof, la condición que debería cumplirse es que el conjunto imagen que está en la primer función, ojo con esto, la primer función no es la primera que está escrita, la primera función de la cual estoy hablando es la segunda que aparece escrita, claro, porque cuando uno es, habla de la función compuesta gof, ¿sí? La composición, en este caso gof, es justamente la primera que yo aplico es f, la segunda que se aplica es la función g, por lo tanto la función gof es la que arranca del primero y termina en el codominio del último. A eso se le llama gof. Por eso cuando dije primera es porque estoy hablando de la primera que yo aplico, ¿sí? Entonces se supone que acá tiene que haber valores de x que generen a través de la función f valores de y, pero que esos valores de y, ¿sí? Está en el mail, está en el chat, debe estar fijo, yo lo dejé fijo en el chat, el mail. O sea, dejé tanto el mail fijo, revisarlo más arriba, como donde está grabado la clase y donde está la playlist. Entonces, eh, el valor de i para que se pueda hacer la composición debería estar contenido o debería pertenecer al dominio de la función g. Por lo tanto, la condición que por ahí algunos profesores exigen que pongan es que la imagen de la función f, en este caso, esté contenida dentro del dominio de la función g. Pero insisto, escríbanlo o establezcanlo si su docente insistió demasiado en esa condición, ¿sí? Yo sé y tengo entendido que hay docentes que dicen, hacemos la compuesta, meter una fórmula dentro de otra y ya está. Y está perfecto, ¿sí? O sea, si, por eso digo, cada uno adapta, que esto lo dije también para el primer parcial, cada uno adapta según cómo es su docente, eh, qué tan complicado es su docente respecto de la resolución de ejercicios. ¿Está bien? Bueno, cuestión de que en realidad, repito, Fernando, yo lo que haría es la composición y después saco el dominio. ¿Sí? ok, bien. Pero bueno, sí es cierto que habría que revisar. Bueno, la cuestión es que si yo quiero armar la función compuesta, para armar la función compuesta gof es meto adentro de g a la función f. O sea, meto la fórmula de f adentro de la fórmula de g. Si yo meto la fórmula de f adentro de la fórmula de g, reemplazo cada una de las variables de justamente x de la función g por la fórmula de f. Entonces cuando haga ese reemplazo, lo que va a quedarme es esto. Me va a quedar la fórmula de f más el logaritmo de la fórmula de f. O sea, meto donde está la x, la función f, en la función g. Por lo tanto, en este caso me quedaría seno de x más el logaritmo del seno de x. Ahora, pregunta. Esta es mi función compuesta. ¿Qué debería cumplirse para que la función exista? Si hay un logaritmo, ¿qué tengo que exigir? Que lo que te aparezca dentro del logaritmo, ¿cómo tiene que ser? Lo da dentro del logaritmo, la condición de existencia, debería ser justamente mayor que cero. No existe logaritmo de números negativos ni logaritmo de cero. Por lo tanto, tengo que exigir que la función, la fórmula de seno de x, o sea, lo que está acá adentro, tiene que ser mayor que cero. Pero cuidado que ustedes tienen que respetar esa condición, pero siempre y cuando el valor de x que cumpla esta condición debería pertenecer al dominio de la función original, o sea, la primera función que es la función f. ¿Sí? Y tu dominio de la función original, fíjate que te lo definieron como el intervalo de 0 a 2pi. Sí. O sea, yo tengo que buscar justamente los valores de x donde la función seno me da justamente valores mayores que 0, pero siempre y cuando estén dentro del dominio de 0 a 2pi. ¿Sí? A ver, Ok. ¿cómo resuelvo esto?
a mí, ¿cómo me preguntás que lo resuelva? Hay dos formas. Una es trabajando con la circunferencia trigonométrica, buscando en qué posición debería estar el ángulo con los cuadrantes para que el seno me dé mayor que cero, o sea, para que el seno me dé positivo. O la otra es mirando la gráfica de la función seno, porque yo puedo rápidamente mirar y dibujar la función seno en este rango de valores y ver que la función seno tiene esta forma, entre 0 y 2pi, que acá tengo pi, o sea, es una función elemental que uno ya debería tenerla, digamos, registrada, ¿no? Como es la forma de la gráfica, por eso estoy haciendo rápido. Acá tendríamos -1. Y en el gráfico, rápidamente, ¿en qué valores de x la función seno te da mayor que 0? Cuando la x está, o la gráfica está, por arriba del eje x. Claro. O sea, que la función seno de x es mayor que 0 cuando la x está entre medio de 0 y pi. Esos valores son los valores de x que están en el dominio de f, que son los que te garantiza que van a generar una imagen que va a estar contenida en el dominio de la segunda función. Ok. Por lo tanto, el dominio de la función compuesta termina siendo dominio de la función compuesta GOF, el intervalo abierto de 0 a pi. Y ahí terminó. Ok, bien. ¿Y hay alguna manera en donde, bueno, digamos, te la pueden complicar? Siempre. Ok, Siempre. claro. Imagínate, por eso digo, sí, puede haber algo más complicado, sí. Imagínate que adentro tenías un 2 por el seno de x menos 1. Claro, cuando vos buscás que 2 por el seno de x menos 1 sea mayor que 0, te va a quedar seno de x mayor que un medio. Ahí ya no es tan fácil encontrar en la gráfica donde eso pasa. Ok, Igual se ve a dónde pasa, porque fíjate que para que la función seno de un medio, ¿para qué ángulo pasa eso? Para, si lo deducen, 30 grados y 150 grados. Entonces, ok. ¿en qué momento la función seno de x te da más grande que un medio? Cuando arranca desde 30 grados, o sea, pi sobre 6, hasta Ujú. 150, o sea, 5 sextos de pi. En ese rango de valores, la función seno es más grande que un medio, perdón. Ok. Por eso digo, si lo quieren complicar, te lo pueden complicar, pero Claro. Bien. por eso, por eso justamente, sí, es un ejercicio que tiene una función trigonométrica, sí. Por eso digo, Composiciones. sí. ¿A vos te llegó, Fernando? Porque yo pregunté si lo había mandado, digo, ¿te llegó el simulacro que mandé hoy? No. Ok, fíjense en el chat, porque yo en el chat les Ok. dejé, ahora no, porque yo lo mandé hoy temprano, pero hoy hablaba con Aldo que le decía que por ahí, eh, digamos, lo que tiene es que los grupos de WhatsApp, cuando uno empieza a preguntarnos cosas, empieza a desvirtuar y capaz que el mensaje que se mandó se perdió en el medio. ¿Sí? Yo había pedido al mediodía que difundieran justamente este simulacro que se había armado. ¿Sí? Ok. Bien, recién lo veo. No me Ok. llegó nada. Yo ese simulacro lo Ok. armé, vuelvo a repetir, o sea, es muy parecido digamos, está pensado como el simulacro del primer parcial, más o menos, ¿no? Armado y pensado de alguna manera muy específica. Ok. Les puse la respuesta, obvio que puede fallar, porque esto lo hice a la noche, así que a veces pasa que puede llegar a fallar. Si hay alguna falla, me avisan, ¿sí? Ok. Y no miren, pero ahí está la resolución, ¿sí? Spoiler, está la resolución por Bien. si después quieren revisar. Después más tarde voy a subir otro, por eso el que les acabo de pasar en el chat es el link de acceso al drive este. ¿Sí? Dale, Así que dale. si Lo surgen comparto en otros... los grupos. Sí, lo que pasa es que ya lo compartieron, por eso yo le dije a Aldo, digo, revisalo y nada, se ve que se perdió en algún lado. ¿Sí? Ok. Si No. van revisando, debe estar Bien. perdido por ahí abajo. ¿Tá? Ok. Bueno, nada, como para que tener algo más para practicar. Bien. Una preguntita, Sí, ¿ahí te llegó? Ahí la mandé de sí, nuevo al ahí, mail. ahí me llegó. Bueno, Ahí. ahora reviso el tuyo, Fernando. Y hoy, para Sí, mí lo que puede, no, o sea, hay diferentes grupos. sí, Yo estoy en el de la mañana. sí. Debería Por haber ahí un me canal de mandaron el de la comunicación. tarde. Debería Ah, haber un canal de comunicación. ¿Sí? Yo preferiría los canales de comunicación, porque los canales de comunicación están todos suscritos y directamente yo lo Claro. que hago es mando mensaje y no es que escriben todos.
¿sí? No, se O manda sea, aparte, como sí, un Claro. comunicado sí, oficial, digamos. sí, Exacto. sí. O un grupo Sí, de WhatsApp, pero pero que escriban los administradores. claro, sí, sí. Porque si no No, pasa pasa que justo esto. en el que estamos Sí, es lleno de gente y No, a sí, veces hablan cualquier cosa. eso es lo que pasa también. Por eso yo en un momento estuve al principio en el grupo, pero después cuando ya se empezó a desvirtuar, empezaron a tirar distintas cosas, distintas situaciones que se pasaron, yo dije, listo, chao, me voy. Entonces por eso cuando empezamos con las clases de consulta, que ustedes me decían, te lo mando por el chat, no, yo no estoy más ahí, porque no estoy, porque nada, me volvía loco, tenía 1500 notificaciones, no las leo, ¿sí? Ya perdí el mensaje. Entonces, con respecto al digamos, el simulacro, ha pasado eso, ¿sí? Por eso se lo estoy compartiendo ahora para que lo chumeen, lo miren, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, nada, pasa esto de que lo habrán mandado y se descontroló, ¿sí? Pero bueno, nada, ahí reviso. Dale, Gaby, gracias por el ejercicio. Ahora, bueno, Igual voy creo a que poner en tenías una práctica pregunta, porque. pero bueno. ¿Cómo? No, que había otra pregunta, digo, pero. Ah, ok. Va, no sé, tenías otra pregunta. No, ¿En dónde era seguía? esto de Ah, ok. decirte que sí. Me toca practicar porque sí. Al principio. Gaby, ¿el Sí, simulacro está en el Drive? sí, no pudiste entrar. No, En en el drive 2020. que yo les mandé recién ahora. Ah, ok, listo, listo, No, dale. por eso yo no lo puse o sea, a ver, fíjate si podés acceder, que está en el chat. A ver, yo no lo dejé fijo, pará. Yo lo accedí igual, No, pero Gaby. yo no le dejé fijo ahora en el chat. Ahí igual accedí y lo tengo, lo tengo. Estaba fijado, Gaby. ¿Está Está fijado? fijado. Listo, Sí, 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 estaba sí. fijado. listo. Pero bueno, nada, ahí se los mandé. Esperen que me están. Tengo abierto un montón de cosas. Gaby, los Sí, ejercicios en los que hay fuerzas, sí, eh, hoy nuestro profe entró al aula y dijo que había hablado con el, no sé coordinador. quién, sí, y le Sí. dijo que fuerzas no que estática no entraba, ¿Que estática no entra? sí, que no entra Parcial. en el parcial y en el recuperatorio del parcial, pero en el final sí, Ok. Pero a ver, esto que a vos te dijo tu docente, ¿el resto se los dijeron? Porque yo lo que le comento es, no hay un comunicado oficial, no hay un claro, comunicado oficial que digan, mira, no vamos a, tomamos esto, no hay un comunicado oficial. Entonces son, claro, por eso digo, comentarios de pasillo y a veces los comentarios de pasillo, o sea, tu docente te puede decir, porque por ejemplo, vos vas, a ver, el otro docente, algún alumno escucha esto que vos dijiste, pero el docente que tiene este alumno no le dijo que no va a entrar estática. Entonces, no estudia estática, porque escuchó por el pasillo que no entraba estática. Ahora va el viernes y aparece estática. Y vos claro, decís, se mata, pero si yo sabía que no entraba estática. Y entonces el docente está habilitado a decir, ¿yo te lo dije? No. Entonces, había que estudiarlo. claro, ¿Está bien? Entonces, ves que no hay un comentario. O sea, a vos te lo dijo tu docente y lo dijo en la clase abierta o te lo dijo a vos. no, entró a la clase, o sea, a mitad de la clase dice, bueno, tengo que ir a hablar un par de, tengo que hablar un par de cosas. Y se fue Sí. media hora y Y cuando volvió. volvió dijo, bueno chicos, hablé con el coordinador Sí. y dijo que, tipo, lo dijo en voz alta, no me lo Sí. dijo a mí, le dijo a todos Listo. que no A iba a ver, entrar si ese llega a día. aparecer estática, empiecen a regular sillas. No, sí, Pero olvídate. vos me dijiste que no entraba estática. ¿Tá? El resto, si no le dijeron nada, el resto de ustedes no. ¿Sí? No, porque se lo dijeron a él. Así que sigan estudiando estática por las dudas. ¿Tá? El resto. Alan, ¿cuál de todos los puntos? Porque mandaste un examen, pero Sí, sí, enorme. sí. Ah, No. El que tiene el gráfico, ¿viste? El que vos tenés que crear la función en base al gráfico. el que tiene el gráfico, la trigonométrica, decís vos. Sí, la trigonométrica es. Tengo una duda en especial tipo con el tema de los signos, ¿viste? Que la amplitud puede ser tanto positivo como negativo, o Sí, puede ser como un coseno, tipo eso podría ser coseno y seno también, sí. porque no me aclara. Bueno, no, es un seno. ¿Dónde lo dice? Cuando te dijo función sinusoidal. Ah, es verdad. Ahí te lo dijo. O sea, si eso no estuviera escrito, vos podrías decir, che, puede ser un coseno también. Y es cierto, podría ser un coseno. ¿Está bien? Ah, claro, también. Podría ser un coseno. Y si no, tipo, si no te dice nada, ¿podés averiguar si es un seno o un coseno? En realidad te la jugás. Decís, bueno, voy a armar una función seno. Porque Ah, claro. esto yo lo he planteado varias veces, se los he comentado varias veces. Mira, o sea, a ver, ¿querés preguntar algo, Fernando?
Sí, respecto a lo que te dijo el compañero, Sí, porque hoy yo hice un ejercicio, bueno, donde te daban un gráfico, pero no te decían tal función sinusoidal o función coseno, así que, bueno, yo me decanté por seno exacto. Mira, y me ahí, las fue, exacto, básicamente. voy a comentar, mira, ahí yo armé la función seno, ¿sí? Entonces vos podés decir, bueno, yo sé que esa es la función seno porque arranca del 0, 0 y bueno, y tiene esa forma y todo lo que quieras. Bueno, ahora yo dibujo la función coseno. La función coseno es, entre comillas, la función seno desfasada 90 grados a la izquierda. O sea, pi sobre 2 a la izquierda. ¿Está bien? Pero fíjate que yo puedo hacer una pequeña modificación y puedo poner coseno adentro x. Y fíjate que lo que voy a hacer, le voy a restar pi sobre 2. Y entonces, la función que acabo de dibujar se encima arriba de la función seno. Entonces, acá está lo que vos decís. ¿Cómo sé si es una función seno o coseno? Da igual. Da igual. ¿Y puede ser que me pidan las dos o...? No, no, te van a Ah, pedir una. ah, Si no dice cuál, si no dice la función sinusoidal o la función cosinusoidal, te tirás por una. Porque en realidad lo que te está estoy bien. mostrando es que son equivalentes. ¿Sí? Lo mismo pasaría, también el otro día habíamos hablado, lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, yo tengo 4 por el seno, por el seno, ahí dale, por el seno de, vamos a poner x. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, mira, por la forma de la gráfica yo sé que la función tiene el valor de a positivo, entonces va hacia arriba. Bueno, la cuestión es que yo podría hacer una modificación, podría poner menos 4 por el seno de x. Obviamente la gráfica es diferente, correcto, pero fíjate que puedo modificar acá adentro y otra vez puedo hacer una pequeña corrección con el ángulo de fase, que sería desfasaje, y fíjate que ahora... Ah, habría que sumarla más. Espera que me colgué eso. Era menos pi. Ahí. Y fíjate que ahora quedaron encimadas. O sea que la fórmula de arriba y la fórmula de abajo son equivalentes. Conclusión, si no dice nada de cómo es la fórmula, te la vas jugando por algunos valores. Y después chequeás que lo que vos obtuviste sea válido. ¿Sí? Cumpla la condición. Ah, está bien, está bien. Entonces, en este caso, porque dijo la función sinusoidal, bueno, nada. Es una fórmula de una función seno. Entonces, la fórmula de la función seno, o sea, en este caso la f de x, sería, vamos a poner de manera general, a por el seno, vamos a poner toda completa, bx más c más d. ¿Sí? Bueno, a partir de acá empezamos a deducir cosas. Por ejemplo, algunas cosas que se pueden deducir son que vemos que el valor máximo es menos 2, el valor mínimo es menos 6. O sea, el conjunto imagen de esta función va de menos 6 a menos 2. O sea, este es el valor mínimo de la función, este es el valor máximo de la función. Bueno, si uno busca el punto medio entre los dos puntos, o sea, menos 6 más menos 2 sobre 2, buscas el valor medio o el punto medio entre el máximo y el mínimo, eso nos va a dar el valor de D, que es el corrimiento vertical de lo que se llama generalmente eje X ficticio, ¿sí? Porque el eje X está acá arriba, ¿sí? Pero es como que la gráfica de la función seno se desplazó tantas unidades para abajo. ¿Sí? Bueno, eso Sí. se deduce por el valor de D calculando el promedio entre el máximo y el mínimo. ¿Sí? Entonces, si hacemos el cálculo, buscamos el valor medio, en este caso nos va a quedar que D es igual a menos 4. Listo, ya tenemos el valor de D. Luego, si yo quiero calcular la amplitud, simplemente yo puedo asegurar que si calculas la diferencia entre el máximo y le restas el mínimo, el resultado te da el doble de la amplitud. O sea, si hacemos menos 2 menos menos 6 y esto es el doble de la amplitud, o sea, pasamos dividiendo el 2, ahí tenemos la amplitud, entonces la amplitud sería en este caso 2. Bien, ahora pregunta, ¿cuánto vale el valor de A? ¿2 o menos 2? Bueno, y acá está lo que te respondo, Alan. Da Sí, igual, sí. da igual. ¿Sí? Primero jugátela con uno, con un valor. ¿Sí? Pero vos justamente vas a decir, bueno, y si pongo menos 2, si no dice nada, primero te la jugás con el valor positivo. Si después, con el valor positivo que vos asignás al valor de A, hay alguna contradicción, entonces, en realidad, repito, se puede ajustar con el ángulo de fase, ¿sí? Con ese término D y con el B se puede llegar a ajustar algo, pero si no, primero te la encarás por el valor positivo. Y si no, si ves que algo falla, que no te coincide con la gráfica, lo corregís colocándole un negativo. ¿Sí? Pero por ahora no jugamos a que el valor de A vale 2. ¿Sí? Pero aclaro que también podría ser menos 2. Bien. Claro.
Entonces, hasta ahí la fórmula, ¿qué estructura tendría? Y la fórmula sería 2 por el seno de bx más c menos 4. ¿Está bien? Bueno, ahora, hay que mirar en la gráfica que, fíjate que te dieron un valor de x donde se produce el máximo y un valor de x donde se produce el mínimo. Un semiperiodo, ¿no? Ahí tenemos justamente una distancia que representaría el semiperiodo, la mitad de un periodo, ¿sí? O la distancia de un medio ciclo, ¿sí? Por lo tanto, si calculamos esa distancia, podríamos calcular, exacto, un semiperiodo, ¿sí? La mitad del periodo, que sería la diferencia que hay entre 3 medios menos 9 medios. Si ahí despejamos t, esto nos queda 6 medios que es 3, creo que si no me equivoco nos queda 6. Revisen las cuentas porque con este calor, yo siempre... Si ya me equivoco con no hace calor, peor si hace calor. Sí, decime. Perdón, ¿yo? Sí, lo quiero preguntar. No. Sí, perdón. No, yo quería saber por qué T sería la final menos la inicial. ¿Sabés lo que es el periodo? Sí, que era tipo, sí, o sea... la distancia que se da en un ciclo completo. Claro. Bueno, esos dos puntos representan medio ciclo. Ah, claro, sí. O sea, claro, del medio ciclo. Por la forma que tiene la gráfica, ¿no? Sí. Por eso puse acá semiperiodo, ¿sí? No, claro. En realidad no sé si existe el término semiperiodo, pero bueno, sería la mitad de un ciclo. Claro, entiendo. Por lo tanto, de ahí despejo, por eso digo, revisen las cuentas, y yo al despejar t de ahí, pasé el 2 multiplicando, hice las cuentas, eso me quedó 6. Y eso representaría al semiperiodo. Ahora, a la hora de calcular el periodo, sabemos que una fórmula para calcular el periodo de una función se puede obtener haciendo 2pi dividido el número que acompaña a la x, ¿sí? Que algunos lo llaman frecuencia, tomado en valor absoluto. Entonces, si yo ya conozco el periodo que varía 6, porque lo saqué del gráfico, de ahí puedo deducir, despejando, que el valor de b, si hacemos el despeje, pasamos multiplicando, abrimos el módulo, abramos dos alternativas, nos quedaría que es o pi sobre 3 o menos pi sobre 3. ¿Sí? Y otra vez la misma pregunta, ¿con cuál arranco? Encararlo siempre con los valores positivos, salvo que haya algo en el ejercicio que diga, che, mira, el valor de A y el valor de B son negativos. ¿Sí? Gaby, No hay nada que diga que es positivo o negativo. Sí, decime. ¿el periodo no sería 12? ¿El periodo 12? Creo que no. A ver, revisá esta cuenta. Eso no es 12, o sea, 3 más 9 es 12, ¿Hice y mal la 2, cuenta? 6. Ah, por eso, viste que te dije, hice mal la cuenta. Gracias. O sea, creo que faltó multiplicar el 12. Sí. No, capaz que pasa que con este calor, la verdad, estoy re quemado. Ah, no, pero pará, hice bien la cuenta. No, fíjate, mira, por eso hice bien el cálculo. Si vos sumás, te queda 12 medios. 12 medios es 6. ¿Hice bien la cuenta? No, está bien. Miento, no dije nada. Está correcto. Faltaba el 2. No, el calor a mí también me maté, vale, tranqui. Sí. Listo, entonces hay que corregir esto. Gracias. El tipo quería defender lo indefendible. Bien. Entonces despejando, bueno, cambiaría el resultado, ahora quedaría, también revisen, pi sobre 6 y menos pi sobre 6. Pero vuelvo a repetir, si no dice nada, primero ataquen con valores positivos, ¿sí? Si hay que después ajustar algo, lo primero que yo ajustaría sería probando, si hay algo que no me coincide, probaría con el menos 2. A ver si cambiando el menos 2, ahí sí me da. ¿Está? Bueno, hasta ahora entonces la fórmula, ¿qué forma tenía? Sí, decir. Hola, profe, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Se me escucha? ¿Sí? Recién ahí estás explicando funciones trigonométricas, Sí. ¿correcto? Porque Sí. estoy re perdido en este tema. Ah, ok. Bueno, ideal. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, Voy a igual, estar a ver, atento. doy por hecho, aclaro una cosa, la clase es más que nada para revisar, porque no se basa en teoría, más que nada, o sea, es una revisión No, ya rápida. sé. No. No, pero ¿cómo lo deducís y todo eso? Ah, bien. Igual la clase queda grabada. Sí, me quedo tranquilo. Bien. Gracias. De nada. Entonces me quedaría pi sobre 6 por x más c más el valor de d que era menos 4. Listo. Nos falta el valor de c. Bueno, ¿cómo saco el valor de c? Para sacar el valor de c tengo que buscar el primer punto de el primer ciclo de la gráfica, ¿sí? Y vos decís, ¿dónde está el primer ciclo de la gráfica? Bueno, no lo dice. ¿Sí, Alan? Creo que Sí. está. No me No, lo no, dice. está. Entonces lo deduzco yo, ¿sí? Lo armo yo.
digo, che, busquemos el primer punto del ciclo de la función seno. ¿Dónde está? Y debe estar por acá. Alguno podrá decirme, no, pero también puede estar este. Y sí, es cierto. Pero como no dice dónde está, lo deduzco yo. Ese punto, ese primer punto del ciclo, ¿sí? ¿Lo puedo llegar a conseguir? Y si lo consigo, ¿cómo lo deduzco? La ¿No mitad sería el entre... promedio entre... Era. El Claro, promedio, no la mitad, Promedio, el promedio. promedio Sí, entre esos dos valores. Si yo saco el promedio entre donde está el máximo y donde está el mínimo, encuentro ese punto que es el punto que yo puedo considerar como el primer punto del primer ciclo de esta función. Pero de manera completamente arbitraria, porque vuelvo a decir, podría haber considerado que el primer punto del ciclo estaba por acá. ¿Sí? ¿Te cambia el resultado algo? Te va a cambia si cambiar el después- valor de C, ¿sí? Pero te da un resultado equivalente. Ah, claro, está bien. Esto es lo que yo te venía mostrando con el GeoGebra, que yo puedo ir ajustando, ¿sí? Y te puedo ir mostrando otras gráficas, porque fíjate, yo miro acá el primer punto del ciclo y digo, bueno, ¿cuál es el primer punto del ciclo? Y el primer punto del ciclo es pi, ponele, el pi de acá, ¿está bien? Y la gráfica va para abajo porque tiene un -4, estamos diciendo el -4 acá. Ahora, yo podría ajustarlo, y fíjate, yo podría poner -4 por el seno de x más pi. Y fíjate que se me encimó la gráfica, no me dibujó una nueva. Entonces, ahora esa última gráfica es esta, pero que tiene su primer punto del ciclo acá. Por eso cuando me decís, ¿cambia algo? Sí, va cambiando el valor de C. Se va ajustando el valor de C. Por eso te digo, esto es una decisión que uno hace arbitrariamente si no lo dice en ningún lado. ¿Sí? Gaby, te hago una consulta. Sí, Para sacar el valor C, o sea, el desfasaje, también sí. se puede usar las coordenadas, ¿no? Un punto de la coordenada. Sí, sí, también podría. Pero a mí me gusta justamente usar ese punto. Vos lo que decís es buscar este punto, por ejemplo, donde se produce el máximo. Ok, También se podría hacer. bien, ok. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué a mí me interesa ese punto del primer ciclo. Bueno, a Ok. ver, ¿cómo hago para deducir entonces ahora ese punto? Dijimos el valor promedio. Si buscamos el valor promedio, no sé si alguien lo calculó, me queda -6 medios, sería -3, si no me equivoco. ¿Puede ser? sí, está bien. Bien. Entonces, ese punto que yo considero el primer punto del primer ciclo de la gráfica de la función seno, es el valor de x que me anularía el argumento de la función, ya sea seno o ya sea la función coseno. O sea, traducido, ¿qué significa? Que si yo considero el valor de x -3, ese valor de x me va a ser 0 el argumento de la función. O Gaby, sea, disculpa, sí, creo que el valor es -1/2, porque hice la resta y después tenés que dividirlo sobre 2. viste que te dije, sí. No, no, la resta no, se suman. Perdón, la suma. O sea, está bien, es la suma, pero te da -6/2 sobre 2. Bien, entonces es -3 medios. Claro, Ahí va. sería -1/2, o sea, la mitad de 3. Pero la mitad de 3 es -3 medios. Ah, sí, Sí, entonces Sí, ¿está sí, bien? me dio esa, así, Bien. sí, 3 medios. O sea, a ver, hacemos la cuenta. ¿Sí? O sea, Sí, fíjate sí, sí. qué quemado que estamos, que ya estamos haciendo la cuenta con está bien, deberíamos hacer la calculadora, ¿no? Pero digo, a ver, vamos a hacer la cuenta. O sea, el tipo ya está requemado y hace, a ver, vamos a verificar. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5, da, ¿ves? 5, perfecto. Bueno, vamos a revisarlo. -9 medios más 3 medios. Y a eso lo dividimos por 2. Me queda -3 medios. Listo. Claro. Perfecto. Bueno, Eso es lo que hago yo cuando termino el parcial, sí, sí, hay que revisar todas suma las por cosas. suma. Entonces, ese valor, como decía recién, es el número que anula el argumento. O sea, es el valor que cuando yo lo reemplace en la x, va a hacer que el argumento se haga 0. Entonces, nada, hago cuentas, esto me queda -pi sobre 4 más c, y entonces me quedaría que c es igual a pi sobre 4. Y ahí ya tengo la fórmula completa, Alan. Ah, claro, ya entendí. Pero no es única, porque hay otras equivalentes, ¿sí? Por esto que yo te decía que se puede ir ajustando. Si pones ya -2 te cambia todos los números, básicamente, Sí, ¿no? sí. Mira, ahora vamos a corroborarlo. O sea, lo vamos a meter en el GeoGebra. Esta función la vamos a meter en el GeoGebra. Vamos a actualizar. Entonces, era 2 por el seno de pi dividido 6 por x
era más pi sobre 4 y menos 4. A ver, los puntos de referencia que teníamos eran el punto máximo, que anda por acá. Fíjense en que ahí nos está dando, bueno, nos está dando 1, y pico, 1,5, y el punto mínimo que está por acá, que es el menos 4,5, que es el menos 9,5. ¿Ven? Esto es lo que yo digo. Ajusto y veo si está pasando eso. Si yo reemplazo en la función la x por 3 medios, ¿me da el valor máximo? Si yo reemplazo en la x por menos 9 medios, ¿me da el valor mínimo? Eso es lo que les digo que hay que revisar, hay que chequear y hay que corroborar, ¿sí? En el caso que no coincida, bueno, hacemos algún tipo de ajuste. ¿Qué tipo? Siempre y cuando no nos hayamos equivocado en las cuentas. ¿Qué ajuste hacemos? Bueno, primero probemos a ver si ponemos menos 2, a ver si ahí la función se ajusta. ¿Está bien? Tipo, puede ser que si pones positivo no te queda la función, así. Sí, por eso te decía. Ah. Igual, te hago una consulta, Sí. Gaby. ¿Cómo te darías cuenta si vas por buen camino, digamos? En O sea- realidad, cuando yo termino la fórmula, después Ok. al final, esto es lo que yo decía. Si yo reemplazo en la fórmula la x por 3 medios, me debería dar lo que dice la función menos 2. Ok. Se supone que la fórmula que obtuviste, cuando vos reemplazás la x por 3 medios, tiene que darte menos 2. Si ya no te da menos 2, ahí revisalo. Ok. Claro, si te da o sea, si te da el mínimo, si te das menos Si 6, te da mínimo es porque es seguramente porque tenés que cambiar el 2. está dada vuelta la función, entonces hay Claro. que cambiar esto. Si en Ok. vez de darte, correcto, si en vez de darte el máximo te daba el mínimo, es porque entonces el valor de A que hay que considerar es el menos 2. Otro valor es el pi sobre 6. O sea, El otro valor de es B. cambiar este, pero es preferible cambiar este otro porque este Claro, te sí, sí, desajusta sí. la función. ¿Por qué te desajusta la función? Porque te cambia el valor de C. Claro, sí, sí, sí. Entonces es preferible por ahí cambiar solamente aquel. Bien, perfecto. ¿Está bien? Por eso en realidad los profesores están esperando una respuesta, ¿sí? Pero nada, cuando obtienen esa respuesta, se sabe que hay otras respuestas equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando el coordinador, me acuerdo que en los finales, cuando estamos en los finales, nos traía, por ejemplo, si había un ejercicio de trigonometría y había más de un valor de A, un valor de B, un valor de C, nos daba justamente en la respuesta, en las resoluciones, también otras alternativas válidas, ¿sí? Porque ponele que yo resuelvo el ejercicio y yo estoy esperando que el alumno me responda a esto. Y por capaz el tipo me puso otra cosa, le puso un menos 2, acá esto le dio menos pi sobre 4, y la gráfica se ajusta realmente a eso. Yo te lo tengo que considerar como bien. No le puedo decir, no, está mal, ¿sí? Yo estoy esperando que en realidad me responda quizás esto porque yo lo resolví de esa manera. Pero repito, capaz que acá dice menos, acá es otro número, poner que acá puso menos, acá puso menos 3/4, y resulta que esta gráfica cuando yo la meto en el GeoGebra me da el mismo dibujo. Bueno, entonces es equivalente. Ahora, ¿cómo llegaste a esos valores? No tengo idea, lo reviso, a eso lo voy a revisar. Pero yo quizás estaría esperando esto, ¿sí? Pero está también contemplada la otra posibilidad. Claro, el tema es que depende del profesor eso. Sí. Bien, Alan. Sí, sí. Medio que, tipo, es tirarte, que si te llega a salir mal, así, con el No, tiempo a ver. justo. El tema es, para poder sacar todo lo que hice, ¿sí? Hay que tener cancha, porque hay que decir dije un montón de cosas que parecen pavadas, que parecen cálculos fáciles, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, desde el gráfico yo deduje el tema de la imagen, la amplitud, el máximo, el mínimo, el periodo, de ahí empecé a deducir el valor que acompañaba a la función seno o coseno afuera, el valor de B, y después fui deduciendo el C y el D, ¿sí? Pero Claro, bueno, bueno. hice un montón de cuentas que, repito, son cálculos fáciles, pero que quizás hay que ajustarlo un poco a veces. O sea, para tener, digamos, para poder hacerlo bien, uno tiene que tener mucha cancha con esto. Y si recién están agarrando esto, deberían hacer 2 o 3 más como para entender bien la lógica. Por eso yo les hice esa recopilación de modelos de exámenes donde les separé justamente, insisto, son en modelos de parciales recuperatorios, todos juntos, ¿sí? Y nada, hay veces que algunos finales están medio zarpadones, ¿sí? Pero bueno, no, yo para que tuvieran la mayor cantidad de ejercicios. Entonces acá hay algunos ejercicios donde aparecen gráficas de funciones seno y coseno, ¿sí? Y nada, podrían ir practicando de ahí, ¿sí? Y después, yo insisto, usen el GeoGebra, tienen una herramienta a mano para revisar la gráfica y ver si da lo mismo, ¿sí? Porque capaz que ustedes ven una resolución, en la resolución aparece otro valor, y vos decís, me equivoqué. Y capaz que lo que estás sacando es correcto, es equivalente. ¿Está bien?
Entonces no se queden con que, bueno, me equivoqué, me dio mal. ¿Sí? Sí es cierto que hay gente que directamente lo que hace es, nada, ni se tira a hacer gráfica. ¿Está bien? Y si eso, más que nada para comprobar, tipo, cuando estás practicando en Sí. un examen, Sí. con los nervios ahí. Tal cual. Por eso digo, si no, digamos, si no practicaron funciones geométricas, por ahí en pocos días se puede aprender, sí, pero digamos, a ver, alguien me pregunta, ¿va a aparecer en el segundo parcial? Yo puedo asegurarles que al menos en un tema va a aparecer. No sé si a la mañana, a la tarde o a la noche, ¿sí? Los que quizás tienen cancha como de cómo deducir todo esto que acabamos de hacer, dice que me toca a mí, que me toca a mí. Y los que no tienen cancha dicen que no me toca a mí. Yo estoy a la mañana, que se lo manden a la tarde, a la noche. ¿Está bien? Pero yo puedo asegurar que al menos en un turno seguro va a haber una gráfica de función trigonométrica. Y no es complicada, porque son cálculos muy fáciles o simples, pero que hay un montón de cosas que yo dije. Por ahí está bueno que vuelvan a revisar todo lo que yo comenté, ¿sí? Y respecto de esto, bueno, nada, se pueden empezar a deducir esto. Y si no, revisen las clases de, no me acuerdo si el viernes, el sábado y el lunes, porque yo expliqué también algunos ejercicios donde hicimos estas mismas deducciones. Bien. Está bien, Kevin, gracias. de nada. Kevin, ¿qué pasó con este? Igual me tiraste un pedazo de gráfica. No, pensé que pedí algo más. ¿Pero tenés una idea o una pregunta concreta? ¿O se me fue Kevin? Ahí está, a ver. Mirá que estoy respondiendo mensajes por todos lados. Ahí te leo. Lo que saqué en su fórmula no daba al querer reemplazar. Bueno, miren, comentario. Yo sé que hay docentes que no le habrán dado esto, yo lo vuelvo a repetir. Yo, para armar esta función homográfica, yo generalmente enseño la forma canónica. ¿Sí? Yo sé que hay docentes que no la enseñaron o no saben ni siquiera de qué estamos hablando. ¿A qué llamó forma canónica? Bueno, vieron que cuando ustedes tienen una función cuadrática, en una función cuadrática tenían lo que se llamaba la forma canónica de la cuadrática. ¿Sí? O sea, uno tenía la forma a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. ¿Sí? Bueno, cuestión. Si queríamos armar una función cuadrática, esta se llamaba forma canónica porque lo que aparecía acá era la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice, que era un punto particular o especial de la curva. Bueno, en la homográfica hay una estructura similar, ¿sí? La forma estándar es la que seguramente les habrán dado a ustedes, el ax más b sobre cx más d, la forma general o estándar de la forma canónica, perdón, la función homográfica, pero yo les comento esta, ¿sí? Pregunten a sus docentes, ¿sí? Esta forma que yo les voy a dar se llama forma canónica. Algunos seguramente les habrán dado. Esperen que voy a borrar esto para que no se confundan. Ahí. Esta forma se llama forma canónica y se escribe así. Es a sobre x menos la coordenada x el valor de la coordenada, el valor de la asíntota vertical, o sea, menos h más el valor de la asíntota horizontal, que es k. ¿Sí? O sea, h que representa valor de asíntota vertical. K que representa valor de asíntota horizontal. Pregunta, en el dibujo, en el gráfico, ¿quién es la asíntota? Ojo cómo lo estoy preguntando para ver qué me responden. ¿Quién es la asíntota vertical en la gráfica? Menos un medio. Menos un medio. Si fuera muy estricto diría, eso está mal. Hay algo que dijeron que sí es cierto, pero no del todo. Les voy a comentar qué es. Ahí va, ahí lo dijeron. X igual a menos un medio. Voy a decir, bueno, lo mismo, menos un medio. No, las asíntotas son rectas. Si son rectas deben tener ecuaciones. Por eso ustedes están viendo que yo pongo acá valor. ¿Sí? Y encima está mal también, porque no es el valor. ¿Sí? Pero representaría este número. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando en un ejercicio le preguntan, deme las asíntotas. Si ustedes les dicen, las asíntotas son menos un medio, está mal. ¿Sí? La asíntota vertical es menos un medio. No, la asíntota vertical es una recta, tiene ecuación, y su ecuación es x igual a menos un medio. ¿Sí? ¿Y Claro. quién es la asíntota horizontal? Ahora ya saben.
Y igual a y 3. igual a 3 medios. Hoy justo vi un ejercicio que nos pedía con una homográfica poner los puntos donde las asíntotas se intersectaban. Bien, Y justamente es lo que decís. Tipo, tenías que poner ¿cómo se dice? las Eh, ecuaciones. las ecuaciones, Sí. claro. Bueno, por eso digo, cuando ustedes dicen cuáles son las ecuaciones de las asíntotas o quiénes son las asíntotas, son rectas, ¿sí? Que incluso en un examen, me acuerdo, en un final, yo les hago flash porque me acuerdo cosas que por ahí pasaron en momentos, situaciones de examen, donde me acuerdo que era un ejercicio que decía, se sabe que la asíntota de esta función es igual a 3 medios. Y una alumna me preguntó, profe, ¿no me está diciendo si es asíntota vertical o horizontal? En realidad no te lo dice con palabras, pero cuando te da la ecuación te lo dijo, ¿sí? O sea, porque en realidad no decía el ejercicio que era la asíntota horizontal, decía la asíntota de la gráfica representativa de esta función es igual a 3 medios. Claro, cuando te dio la ecuación, ahí te está diciendo que es la horizontal. Si fuera la vertical, tendría que haber dicho x igual a menos un medio. ¿Está bien? Bueno, nada, si les dan las ecuaciones no tienen por qué aclararle quiénes son la vertical y la horizontal. Bueno, entonces esos valores me permite armar en la función homográfica el a sobre x menos el valor de la asíntota vertical, que es menos un medio, más el valor de la asíntota horizontal, que es 3 medios. Y entonces rápidamente ya casi tengo armada la fórmula, ¿sí? Lo único que me faltaría, digamos, encontrar de esta fórmula es el valor de la constante a. ¿Y cómo encuentro la constante a? Fíjense en que la gráfica se ve un punto, ¿sí? Acá se nota un punto. Ese punto, que sería la ordenada del origen, es el punto de coordenadas 0, menos 1. O sea, significa que si yo reemplazo en la fórmula por 0, me tiene que dar menos 1. Por lo tanto, usando ese dato, voy a poder encontrar justamente el valor de a. O sea, a sobre 0 más un medio, más 3 medios, esto es igual a menos 1. Bueno, nada, y ahí despejo. Me queda a sobre un medio, igual a menos 1 menos 3 medios. A es igual a un medio por menos 5 medios, o sea que el valor de A es menos 5 cuartos. Y ahí ya tengo la fórmula, ¿sí? Que probablemente sea equivalente a la que encontró Kevin. Pero bueno, no es la única fórmula, es una fórmula equivalente que salió muy rápido, que quizás haya usado la forma canónica, perdón, la fórmula general o fórmula estándar, y llegó lo mismo. Pero yo tuve una fórmula de la homográfica en forma canónica muy rápida. Sí. Perdón, ¿por qué se reemplazaba por ese punto? Perdón. ¿Por qué qué? ¿Por qué se reemplazaba por ese punto? Ahí Porque te está faltando el valor de A. No tenés la fórmula completa. Ah, claro. ¿Está bien? Perfecto. Y tenés ese punto. Y Perfecto. tengo ese punto. Bien. Ok. ¿Cómo se pasa la forma canónica a normal? Y tendrías que sacar como un denominador, empezar a acomodar esto. ¿Sí? Si querés, o sea, yo no lo haría. Yo lo Hace dejaría falta, ahí. ¿no? No hace falta, no, para nada. No hace falta. ¿Está bien? Pero esto lo hice porque en un momento me dijo, che, la forma de la homográfica es así. Porque hay veces que en algunos exámenes van a ver que aparece la homográfica y quizás faltan algunos números. Por ejemplo, acá te dicen que esto vale 3, que acá vale 4. O sea, está como incompleta. Entonces, en ese caso, para ese ejemplo, yo usaría esta fórmula, no buscaría la forma canónica, ¿sí? Para poder deducir el valor de A y de B con los datos que me den. Sí, esa sería la fórmula de la función homográfica, ¿sí? Y ahora después lo que te piden es que calcules la inversa, ¿sí? Recuerden que para calcular la inversa de una función, primero uno tiene que revisar que es biyectiva. Sabemos que una función es biyectiva cuando tenemos en el dominio una función que garantiza que para todo par de valores distintos tienen imagen distinta, entonces serían todos los reales menos el 1 medio, que es el valor de la asíntota vertical, en los reales menos el valor de la asíntota horizontal, colocando el conjunto codominio la imagen. Ahí me aseguro que la función es justamente sobreyectiva, entonces garantizo que la función es biyectiva, y entonces ahí me pongo a calcular la inversa, que teniendo en este caso la forma canónica, la verdad que va a ser muy práctico, muy simple buscar la fórmula.
No, el 3 medio no es la imagen, el 3 medio es el que vos tenés que sacar de la imagen justamente. ¿Sí? Porque vos decís, de ahí el 3 medio sería la imagen. No, justamente el 3 medio es lo que no debería estar en la imagen, porque esta función jamás va a tocar el 3 medio siendo la función homográfica. ¿Sí? Porque justamente la función se va acercando a esa línea horizontal. Para que escribo algo. Ahí te dejé un mensaje en el chat, ¿sí? Mandame un mail por ahí. Perdón, estaba respondiendo un mensaje que estaba en YouTube que me estaba preguntando alguien. Gaby, yo te mandé un ejercicio. Sí. Esperen que necesito a alguien que esté revisando constantemente. Me mata la luz. Ahí está. Bánquenme, tengo un montón de páginas abiertas. A ver. Necesito que alguien me gestione todos los movimientos. A ver. Bueno, entonces decíamos, íbamos a sacar la inversa de la función, ¿sí? Entonces recuerden que para sacar la inversa de la función, lo que vamos a plantear es, nada, igualar la fórmula i. Después ahí lo que hago es invierto las variables. Yo las invierto antes. Puede ser que las hayan enseñado a invertir las variables después. Yo las invierto antes. O sea, donde está la x le pongo la y. Donde está la y le pongo la x. O sea, me quedaría esto igual a menos 5 cuartos sobre i más 1 medio más 3 medios, y ahí empiezo a despejar la variable y para sacar la fórmula de la función inversa. O sea, paso esto restando, luego paso el denominador multiplicando, luego paso ese factor que no tiene i al lado derecho dividiendo, y de ahí termino de despejar la variable i para obtener la fórmula de la función inversa, que la inversa de una función homográfica me da otra función homográfica. Y entonces de esta manera la función inversa quedaría definida de los reales menos el 3 medios, o sea, justamente lo que hacemos es invertir el dominio y el codominio de la función original, que era biyectiva. Entonces me queda reales menos el 3 medios, que pasa a ser el dominio. La imagen era lo que antes teníamos como dominio, o sea, todos los reales menos el menos 1 medio. Y la fórmula de la función inversa, que sería esta. ¿Sí? Todo esto porque pedía todo eso en el ejercicio. ¿Está? Bueno, a ver, vamos por orden. A ver cuál es el siguiente mail que quedó. Uf, tenemos un montón de mail. Explícame, Emiliano, explícame cuál de los dos es. Bueno, hola. En un principio son los dos, pero uno es una duda cortita y el otro es un ejercicio de exponencial. Sí. Mirá, ahí pone la pregunta que tengo en el ejercicio ese de... Dice, cuando que es de se un... le pone como inecuación, hay que decir que su dominio es hasta que se interseca. Sí, era esa. Esa era la pregunta que tenía. Después el otro era un ejercicio para ver si se podía resolver. Lo que pasa es que acá, la primera parte te pedían graficar. La primera parte la graficaste bien. Sí, lo Bueno, grafiqué bien. bueno, cuando graficas la función, fíjate que la gráfica, aprovecho tu gráfica, tenías así, esto era menos 3, esto era 3, o sea, te voy aprovechando la gráfica que hiciste, ¿no? Claro. Este punto de acá es el punto de intersección entre las dos gráficas, que se puede conseguir igualando las dos funciones. El punto anterior decía dibujar en el mismo sistema de coordenadas, entonces si te piden dibujar el mismo sistema de coordenadas, si se cruzan hay que buscar dónde se cruzan. Esta es la función x menos 3 y esta es la función raíz de 3x más 1. Ahora, Tal cual. a vos te están pidiendo que resuelvas la inecuación donde la función f es más grande o igual que la función g. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿en qué parte de
la función, para qué valores de x eso sucede. Cuando la gráfica de f está por encima de la gráfica de g. Y eso ocurre justamente desde este punto hasta 8. ¿Por qué no antes? Y porque antes no existe la función f. O sea, la función f comienza o está definida desde el menos un tercio. Ah, ya No, entendí. no hay Ahora parte de la entendí. función f de este lado. Entonces yo tengo que buscar los valores donde la función f, que tiene un dominio restringido, que justamente también te lo había pedido en el punto anterior, que está definida de menos un tercio más infinito, te está preguntando dónde la función f, que está dibujada solamente de menos un tercio a la derecha, dónde la función f es más grande o igual que la función g. Bueno, desde menos un tercio hasta 8. Ah, claro, ahí sería más grande. Listo, listo. Perfecto. Ahí lo entendí. Bien. No, ¿por qué no llegué a entender si era aluminio? Porque si te das cuenta coincide con el dominio. Claro, sí, pero por eso. O sea, a ver, ¿qué te hubiese pasado si te pedía que la función, que pasara al revés, que la función fuera menor o igual que x menos 3? Tendríamos que buscar en qué parte de la función la gráfica de la raíz quedó por debajo de la lineal. Y eso Claro, ocurriría desde el 8 más infinito. o sea, que sea más grande significa que esté por encima de la Sí, otra gráfica. sí, Que esté por encima, sí. de acuerdo. Listo, listo. Profe, entonces la otra duda que está ahí, que es la otra imagen, Sí. era si podías resolver un ejercicio de exponencial que te mandé. O sea, ¿vos tenés una idea cómo arrancar con este? Bueno, sí, lo llegué, pero sabes que la verdad que me quedé trabado en una parte, Está bien, porque después no pude. hay unos primeros datos que se pueden deducir ya. Claro, uno que otro llegué a deducir, después me perdí, en absoluto. Está bien, pero Así que digo, quería ver si lo podías hacer por eso, vos. ¿qué planteaste? Yo lo tengo por acá. No, léelo, o sea, no busques lo que hiciste. Ah, La idea es traducir un ejercicio, o sea, no rebuscar, o sea, porque si ya lo hiciste, entonces podés traducir qué es lo que hay que hacer acá. bueno, lo que hice fue en un principio darme cuenta de que t tiene un valor como de 2. Esto se lo iguala a 20. También de O que sea, lo que tiene te está diciendo t es un que, valor de 5. claro, lo que está diciendo es, eh, bancame un toque. Perdón, esto pasa porque tener tantas imágenes, no, tantas ventanas abiertas. Bancame que ahí te sigo, sí, te sigo. Sí, está bien, tranqui. Eh, Ahí está. Ahí te pasé, Fabricio. Bien. Entonces, es cierto, cuando te está diciendo, cuando el tiempo